Llegó la hora de hablar sobre esta hermosa nación, México. Es el segundo país más poblado de Latinoamérica, después de Brasil, obvio, país que lo aventaja por apenas unos 85 millones de habitantes. Según las estimaciones de la ONU, para 2019, México cuenta con 127 millones y medio de habitantes. De esta manera, se convierte en el país con mayor población de habla hispana del mundo. ¿Sabés cuál es el segundo país con mayor cantidad de hispanohablantes? Si lo sabés, dejalo en comentarios. No sé a ustedes, pero cuando me enteré de eso me sorprendí. En fin, en cuanto a la población mexicana, vale mencionar algo que es muy importante y tiene que ver con la cuestión de la migración. Según estimaciones de la ONU, en México viven casi 1 millón de personas extranjeras, lo cual es una cifra más que considerable, aunque a decir verdad, lo que resulta más que llamativo es la cantidad de mexicanos y mexicanas que abandonan su país en búsqueda de nuevas oportunidades. En este sentido, cabe decir que el saldo migratorio de México es negativo. Es decir, son más los mexicanos que se van que los extranjeros que llegan. Pero el dato más significativo sobre esto es que México es el segundo país que mayor población le aporta al resto de los países del mundo. Solo en Estados Unidos se estima que viven 38 millones de mexicanos. ¿Por qué los mexicanos emigran al país del norte? Bueno, debe ser por muchas cuestiones, ¿no? Si tenés alguna hipótesis, dejala en comentarios, así las leemos. En fin, seguimos. México es el quinto país más grande territorialmente de América, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados, unas 5 veces el territorio de Japón y Alemania. La densidad de población de México es de 65 habitantes y medio por kilómetro cuadrado. En 2019, México recibió nada más y nada menos que 44 millones de turistas. Sin lugar a dudas, la economía mexicana es una de las más importantes de la región. Por su población, por el vínculo económico que mantiene con la principal potencia económica del mundo, por las grandes maquilas, etc. Para 2019, el PIB nominal de México estimado por la ONU era de 1.158.000 millones de dólares, siendo de esta manera la cuarta economía más grande de toda América. El PIB per cápita de México para 2019 fue de 8.967 dólares al año por habitante. Un importe menor al de Brasil y Argentina, otras economías grandes latinoamericanas. Para 2020, el Banco Mundial estima una caída del PIB de México cercana al 7.5%. Un montón. La crisis golpea duro y se calcula que para fin de año, el 2020 habrá dejado entre 10 y 40 millones de nuevos pobres mexicanos. Por otro lado, durante los últimos años no han existido grandes variaciones en cuanto a la composición del PIB mexicano, aunque sí cabe en este sentido destacar que el sector agrícola y el de servicios han crecido a costa del sector industrial. En el caso del agro, se registra una suba de 6% en los últimos 9 años y en servicios una del 1.6%. En limpio, para 2019 y según la ONU, el sector agrícola representaba el 3.6% de la economía, la industria el 32.5% y el sector servicios el 63.9%. A pesar de la caída en los últimos años del peso de la industria dentro del conjunto de la economía, la industria mexicana sigue siendo una de las más importantes de Latinoamérica. Antes de empezar con esta sección, recordá que dijimos que su sector industrial es grande. Además, México cuenta con tratados especiales de comercio con sus países vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, aunque más que nada con Estados Unidos. Para 2018 y según OEC, México logró un superávit comercial de 25.000 millones de dólares. Seguimos con algunos datos del comercio internacional de productos. Para 2018, el producto más vendido desde México al mundo fueron autos, con el 11.5%. Le siguen por detrás autopartes con el 6.8%, en tercer lugar computadoras con el 6.7%, camiones con el 5.6% y en el quinto lugar teléfonos con el 3.7%. Más de la mitad de los productos exportados de México se encuentran dentro de la industria automotriz y de diversas maquinarias. Antes de seguir con los principales productos importados, te voy a pedir que si este video te viene gustando, le metas un like, lo compartes con quien creas que le pueda llegar a gustar y te suscribas, porque eso ayuda y un montón a que el canal crezca cada vez más. Gracias. Ahora sí, por el lado de las importaciones, la cosa cambia un poquito. Como dijimos antes,
La industria mexicana es muy importante, por lo que necesita nutrirse de distintos elementos para su correcto funcionamiento. De hecho, el principal producto importado para 2018 fue petróleo refinado, con el 7.5% sobre el total de las importaciones. En segundo lugar, encontramos autopartes con el 6.5%, le siguen partes de maquinaria de oficina con el 4%, autos con el 2.5% y computadoras con el 1.8%. Como se ve, parte importante de los productos importados son industriales. Esto se debe a que una parte considerable de la industria mexicana se organiza en torno a las grandes maquiladoras, empresas que importan productos para ensamblarlos en grandes establecimientos y cuyo destino final suele ser el mercado internacional. Las maquilas suelen estar integradas por capitales extranjeros, generalmente estadounidenses, y que, en búsqueda de menores costos operativos y laborales, se instalan en México para maximizar sus ganancias. Claro que los sueldos de estas ensambladoras no son altos, para nada. De hecho, son bastante bajos. Originalmente se pensó que este modelo de producción ayudaría a que los mexicanos no se dirijan al país del norte en búsqueda de trabajo. Los 38 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos nos dicen algo sobre el éxito de este modelo. En cuanto a los socios comerciales, la cosa está muy clara. En cuanto a las exportaciones, el principal socio comercial de México es, obviamente, Estados Unidos. El 77% de las ventas de sus productos terminan en el país del norte. El segundo destino, pero muy por detrás, es Canadá, con el 4.1%. Le siguen Alemania con el 1.78%, China con el 1.73% y cierra el top 5 Japón con el 1%. Del otro lado, en el lado de los vendedores de México, la cosa cambia un poquito. El principal vendedor de México, bueno, ya se imaginan, sí, Estados Unidos, con el 56.9% de lo que en México le compró al mundo. El segundo país en relevancia de importaciones fue China, con el 13.1%. Le siguen Alemania con el 4%, Japón con el 3% y Corea del Sur con casi el 3%. Según Naciones Unidas, para 2019 el 80.4% de la población es urbana. En 2010 este número era el 77%, lo que implica un incremento importante. La alfabetización es del 95.8% según UNESCO para el año 2018, siendo casi 2% mayor la alfabetización en hombres que en mujeres. Pero, así como existe una diferencia en cuanto a alfabetización por sexo, también hay una diferencia más que considerable en términos de esperanza de vida al nacer. Según datos de la ONU, la esperanza de vida al nacer para mujeres en México es de 77.9 años, mientras que para hombres es de 72 años. 5 años de diferencia, casi 6, bastante. Sin embargo, más allá de la diferencia de esperanza de vida según sexo, lo verdaderamente llamativo es el retroceso que tuvo México en este indicador. En 2010, la esperanza de vida al nacer era de 78 para mujeres, 72.4 para hombres. Un pequeño retroceso. ¿Qué es lo que está pasando en México? El índice de desarrollo humano de México es de 0.77 y se ubica en el puesto número 74 del mundo. Por otro lado, la mortalidad infantil viene a la baja, y para 2019 se registraban 15 fallecidos por cada 1000 niños vivos. El coeficiente de Gini para 2018 indicaba 45.4. Esto lo ubica entre los países más desiguales de América. Sin embargo, en cuanto al ranking de brecha de género, México se encontraba en 2018 en el puesto mundial 50 y en el puesto número 12 de los países americanos. Por otro lado, ¿en qué utiliza sus recursos México? Estos indicadores los vemos en porcentaje de PIB para el año 2019. Salud, 5.5%. Investigación y desarrollo, 0.5%. Cifra clave para entender qué es lo que podemos esperar de México en términos de innovación tecnológica. Educación, 5.2%. Más o menos lo que destina toda la región. La tasa de homicidio fue de 19.3 por cada 100.000 habitantes, una cifra muy alta en comparación a los 5.4 de Estados Unidos.
Ojo, esto no significa que existan países en América donde la tasa de homicidios sea aún mayor, porque de hecho existen. ¿Sabés cuáles son? Déjalo en comentarios. En fin, son conocidos los problemas con la violencia en México, particularmente los que involucran a grandes bandas criminales. En cuanto a los suicidios, en 2016 México registraba 5.1 por cada 100.000 habitantes, una cifra similar al promedio mundial. Se estima que para 2018 México fue el emisor de dióxido de carbono número 13 del mundo, con unas 495.778 kilotoneladas, y el cuarto emisor de toda América. Sin embargo, en términos de emisión de dióxido de carbono por habitante, México no ocupa un lugar importante en el tablero mundial, ya que aporta poco más de 3 kilotoneladas por persona al año. En cuanto a la matriz energética de México, podemos ver una presencia muy fuerte de combustibles fósiles. El 61% de la energía mexicana se debe al gas, el 10.5% al petróleo y el 9.1% al carbón. La energía hidroeléctrica genera el 7.4% del total, y entre la eólica y la solar apenas suman el 7.43%. A México se le presenta un gran desafío para lo que viene en términos de transición energética. Bueno, aunque a decir verdad, tanto a México como a toda Latinoamérica. En fin, por último, vamos con esta nueva sección con algunos comentarios de ustedes. Como por ejemplo el de Andrade 7, que hace un tiempo ya pidió video de México, así que bueno, acá está. Florencia Arias en el video de China, en el anterior, que si no lo viste te lo dejo por acá, se quedó con la intriga de quiénes eran los otros países con más migrantes. Bueno, un poco de eso ya lo vieron acá. México también aporta una bocha. En el sector autobombo, Hernán dice que este canal merece más subs y más vistas. Así que si ustedes coinciden con Hernán, compartan este video. También en el video de China, Facundo se pregunta si está lleno de supermercados argentinos. Ay, esa te la debo, no tengo idea, no lo sé, creería que no, pero lo que sí hay es una película sobre un argentino que pone un supermercado en China, y no la vi. Erika Rodríguez Romero se sorprende por la cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Tremendo. Y nos deja una enseñanza. Más tóxicos que sopa de murciélago. Gracias, Erika. En la sección comentarios internacionales, Red Vader. Como eu descobri esse canal só agora, muito bom, parabéns. Claro que mi portuñol no me permite reproducir esto, así que muchas gracias, Red Vader. Y cerramos con un inesperado mensaje. Milei Diputado 2021 nos dice que buen canal, carajo. Bueno, creo que esto no lo voy a responder. Nos vemos la próxima. Che, me gustó eso de más tóxico que sopa de murciélago, ¿eh? Me parece que me lo voy a quedar. Como eu descobri esse canal só agora, muito bom, parabéns.